Buenas, 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 buen domingo. ¿Cómo andan? Bueno, vengo a charlar, estuve dando bastantes vueltas porque no sabía bien en qué formato íbamos a charlar sobre esto, pero me decidí y lo vamos a hacer por acá. Ayer les publiqué un podcast acerca de No sos un cerebro flotante, que habla un poco desde la mirada de Bio, ¿no? Desde ese lado, de, bueno, de cuando nosotros, digamos, confundimos lo que es entender a nivel lógico-mental de tomar conciencia. Comprender es cuando ya incorporamos un poco el corazón, pero tomar conciencia es algo mucho más profundo aún, ¿ok? Así que tomé esa frase que suelo usar en las sesiones o en charlas que tengo con amigos para que un poco quede claro esto, ¿no? De por qué a veces cuando, incluso entendiendo la lógica en la que estamos envueltos, por qué mi realidad no cambia. Y también les comenté que iba a hablar un poco de discapacidad y violencia de género. En este video voy a hablar de discapacidad, voy a contar un poco la historia de mi hermana Sole, porque hoy es su cumpleaños, y me pareció que la mejor manera de honrarla, digamos, ya que, bueno, hoy no voy a poder pasar el día con ella como solíamos hacer. Ya van a saber por qué. Me interesa un poco también compartir lo que he ido viendo desde mi lugar de tener una hermana con discapacidad o con capacidades diferentes, como le dicen ahora. Y después voy a hablar en otro videíto, quizás a la tardecita, a la noche, voy a ver, porque también pensaba hacerlo en podcast, pero creo que a veces esto de vernos, y más que yo tengo mucho lenguaje no verbal, ayuda también a que uno le llegue realmente más en temas tan sensibles lo que les estoy queriendo transmitir. Aclaraciones para antes de arrancar. Hoy voy a hablar de discapacidad primero desde mi experiencia como hermana, desde mi experiencia como ahora curadora de Sole, soy responsable legalmente de mi hermana más chica. Les voy a compartir cuidando ciertas cuestiones familiares porque obviamente que acá hay personas implicadas y no quiero vulnerar ninguna intimidad ni ningún derecho a preservar, digamos, cuestiones, sea de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas. Mi mamá falleció, ya saben, lo he compartido varias veces. Hace 2 años, pero bueno, me parece que siempre sentí que Sole siempre, mi hermana más chica siempre dice que somos mellizas porque cuando yo nací, en noviembre del 84, a los 6 meses míos, mi mamá queda embarazada de nuevo de Sole por ignorancia en cuanto a su cuidado, en cuanto a la reproducción sexual. Literal, me acuerdo que mi mamá me contaba, ¿no? Que ella había pensado que, bueno, que no se iba a embarazar tan pronto así, de esa ingenuidad, ¿no? Una mujer grande, pero bueno. Bueno, joven en ese momento, la verdad. Y para la época de mi mamá nació en el 55, imagínense que tenía 30 años, tampoco en esa época de mi mamá había tanta información como incluso hoy seguimos viendo que no la hay. Bueno, lo que yo les quiero aclarar antes de arrancar a hablar de estas cosas, además de que voy a cuidar ciertas cuestiones, lo que me interesa es compartir la experiencia también de lo que pude ver desde bioexistencia consciente con respecto a mi creación, por decir así, de este universo donde tengo una hermana que tiene discapacidad y con la que estoy tan vinculada desde mis 6 meses, ¿no? No es casual que sea yo quien soy curadora de Sole, responsable legal de Sole. Tenemos una hermana más grande, tenemos a Euge, es la primera que nació viva porque mi mamá el primer embarazo lo perdió. Ahora les voy a hacer todo el relato. Pero sí me interesa también que reciban esto no desde alguien que está queriendo como... No desde alguien que está queriendo como compartirles una verdad absoluta, ni alguien... o sea, recíbanlo desde un ser humano común y corriente como ustedes, que está compartiendo su experiencia y está intentando que comprendan desde la experiencia que yo tengo. Le estoy tratando de compartir cosas que he aprendido gracias a esta experiencia. También me pareció importante para otras familias que conviven con personas con capacidades diferentes o con discapacidad,
a veces no hijos, hermanos, padres, madres, sino quizás sobrinos, primos, pero que realmente quienes están cerca de estas almas, que yo digo que son especiales, son no especiales, son diferentes y tienen una fuerza particular, y nos enseñan cosas que desde la estructura normal, ¿no? Que construimos todo de personalidad y etcétera, aquellas personas que vienen a tener experiencias diferentes, trascendentalmente diferentes, quizás por algún problema físico, por alguna capacidad diferente a nivel neurológico o a nivel emocional, realmente nos hacen ver un montón de cosas a nivel colectivo. Siempre pienso que las personas con capacidades diferentes son personas que justamente la familia sola es un gran desafío y a veces muy difícil de afrontar la situación solo la familia, y siempre se necesita de otro tipo de soportes. Sí, hay soportes de terapeutas, de instituciones, de cuestiones legales, como que abren el abanico a todos los tipos de sistemas que hemos creado, porque son personas que vienen a conectar con el colectivo, le vienen a traer, esa es mi perspectiva, ¿eh? Yo siento que, por lo menos lo veo mucho y claramente en mi hermana más chica, en Sole, vienen a traer mensajes al colectivo. Por eso trascienden la familia. A la familia le representan un gran desafío de un montón de cosas, le enseñan un montón de cosas, pero creo que vienen más que nada también a transformar al colectivo. El caso de Sole es así. Sole, como yo les dije, cuando yo tenía 6 meses mi mamá quedó embarazada y claramente el nombre de Sole creo que habla mucho también quizás de la experiencia emocional de mi mamá, ¿no? De que por más de que mi papá estaba ahí, me acuerdo que mi mamá me contaba que cuando se entera que está embarazada se larga a llorar porque era como, de hecho el parto mío fue muy difícil porque la anestesiaron mal, entonces tuvo cesárea en las 3 embarazos. Mi mamá, a ver, vamos por orden. Mi mamá queda embarazada, pierde el primer embarazo a los 2 o 3 meses, que fue muy fuerte para ella, el raspaje, todo lo que implicó eso. Después, a los poquitos meses, queda embarazada de mi hermana más grande, la primera que está viva, digo yo, porque en realidad siempre le digo a Euge, vos sos la segunda, no sos la primera. Es muy importante el orden de hermanos, ¿no? Y tener en cuenta los nacidos y no nacidos. Bueno, hasta que nace Euge en el 82, en el 84 nazco yo, y bueno, en este parto mío en particular fue muy difícil, la segunda cesárea de mi mamá, y donde, bueno, como les decía, le anestesiaron por error una de las piernas y la tuvieron que abrir sin anestesia. Imagínense de dónde vengo. Y sufrió mucho, tanto que le decía al doctor que no la cierre, así me contaba mi mamá, porque tuvieron que hacerle todo sin anestesia porque ya estaba yo tenía que nacer y se le durmieron una de las piernas. Todo esto es muy simbólico también, ¿no? Para el inconsciente. Bueno, nazco yo en noviembre, a los 6 meses mi mamá se entera que está embarazada de Sole. Y Sole nace a los 15 meses míos, ¿no? Nos llevamos 1 año y medio. Así que yo, por ejemplo, ahora tengo 36 años y Sole hoy cumple 35. Entonces siempre estamos como que durante unos meses parece que tenemos 2 años de diferencia y a los pocos meses tenemos 1 año, ¿no? De diferencia. Nos llevamos 15 meses. Y ella Sole siempre decía de chiquititas que éramos mellizas por eso, porque nos llevábamos muy poquito tiempo y ella era muy pegada a mí. ¿Por qué les cuento esto? Cuando yo tenía 4 años, casi 6 años, me agarra hepatitis. Mi papá ya había tenido hepatitis antes de que yo naciera. Y la hepatitis es, en cuanto a lo biológico, tiene que ver con el hígado, afecta el hígado. ¿Y qué pasó? Sole era tan pegada a mí que a mí me tenían en una pieza un poco aislada para que no contagie a mis hermanas. Y bueno, Sole, que siempre fue muy inquieta, se contagió. Pero con la particularidad de que Sole se contagió de hepatitis y le agarró, tirando por las dudas el volumen, y a Sole se le mezcló la hepatitis con un virus que nunca supieron que era el primer caso. Recuerdo, de lo poco que recuerdo, y puede ser que me equivoque porque soy un poco desastrosa con las memorias, eso mi hermana más grande lo sabe, Euge, yo le digo que soy Doris, la de Buscando a Nemo, porque a veces se me confunden las cosas, pero tengo un recuerdo de que lo que recuerdo es que hubo una llamada de nuestro pediatra
informándole a mis viejos de que los resultados de los análisis de Sole habían salido muy mal y que no era solo hepatitis, había otra cosa mezclada, había un virus. Y desde Bioexistencia Consciente comprendemos los virus como nueva información. Cuando aparece un virus, como está apareciendo ahora con el coronavirus y las distintas cepas, traen nueva información. Entonces, en este caso, era una nueva información para la familia, ¿no? Nadie sabía qué era. Bueno, cuestión que Sole cae en coma, estando en casa, me acuerdo, cae en coma. No sé si era que le estaban... Yo tengo el recuerdo de que Sole se desmaya en la cama, y creo que mi abuela estaba ayudándole a mi mamá a armar la valija. Ya el médico les había dicho que tenían que salir a irse hasta Junín, porque nosotros somos de General Villegas, ir a Junín a llevar la Sole de urgencia a un lugar de mayor complejidad. Mi mamá contaba que viajó con mi papá con Sole muerta en brazos, así decía mi mamá siempre. Y todo esto que les estoy contando es porque son escenas para que después les pueda contar cómo el inconsciente recrea y reproduce información inconsciente familiar. Yo lo fui descubriendo a medida que fui metiéndome en el mundo de la bioexistencia, y que también siempre tuve esa curiosidad del caso de Sole, de qué había pasado, por qué, para qué. Así que Sole, con 4 años, casi 5, cae en coma. Mis viejos viajan con ella en coma hasta Junín. En Junín les dicen, no podemos tomar el caso porque es demasiado complejo, vayan directo a La Plata. Así que bueno, imagínense mis viejos desesperados viajando con ella en brazos solos, no sé, la cabeza de mis viejos cómo habrá estado en ese momento. Bueno, así que fueron al Hospital de Niños de La Plata, y ahí quedó mi mamá con Sole durante 52 o 58 días, no recuerdo bien, casi 2 meses, donde Sole estuvo en coma prácticamente 2 meses. La sintomatología era que Sole despedía pedazos de hígado, su hígado se desintegraba, lo despedía, lo vomitaba o lo largaba, pues ustedes saben dónde. Y bueno, como era un caso nuevo, porque nadie sabía qué era lo que tenía, mi mamá me contaba que le daban una cosa, al otro día venía una enfermera y decía, no, tirale esto, no se lo des más, dale esto. Imagínense, y esto también en bioexistencia lo vemos mucho, el conflicto diagnóstico. Cuando uno, ante un diagnóstico que uno no sabe lo que es, se desempodera completamente y cede completamente, queda a merced de personas que uno no conoce, pero en las únicas personas en las que uno no le queda otra que confiar, porque son las únicas personas que pueden llegar a ayudar a la situación de un ser tan querido como un hijo, tan pequeño. Así que bueno, ahí estuvo Sole. Me acuerdo que mi mamá me contaba que venían los estudiantes de medicina para que mi mamá contara el caso, cómo había sido toda la secuencia. Hasta que un día mi mamá se cansó, imagínense el estrés, y los mandó a freír churros a todos. Y bueno, fue así que todo fue empeorando porque no había ya manera de hacer nada. Recuerdo que nos llevaron una vez, viajamos a ver a Sole, y me acuerdo mucho de la imagen que me queda de Sole metida como en una cápsula de vidrio, toda conectada, chiquitita, toda llena de cables. Solo podía estar mi mamá con ella, y mi papá iba y venía viajando, y mi hermana más grande y yo, Euge, y yo estábamos con mi abuela materna en casa, que vivía con nosotros mi abuela. Bueno, tal fue así que llegó un momento que llegan las monjas a decirle a mi mamá, a prepararlas, ¿no? A darle como eso de prepararlos espiritualmente para despedir a un hijo ante el cual los médicos le decían que ya no se podía hacer nada. A Sole le habían sacado sangre hasta de los talones, no había manera de resolver el caso, nadie sabía lo que tenía. Un poco como pasa, ¿no?, con el coronavirus, que son virus nuevos que nadie sabe cómo se comportan. Los virus son muy inteligentes y se van adaptando y van mutando. Así que así fue. Mi mamá siempre fue muy creyente. Nosotros a nivel familiar nunca fuimos de ir a la iglesia. Sí, nosotros hicimos todos los pasos cotidianos de bautismo, comunión, perseverancia, confirmación, toda la cuestión. Pero la verdad es que en mi casa siempre fueron muy creyentes, pero no de ir a la iglesia. Y mi mamá me contaba que siempre antes de entrar a que le den el parte médico de Sole, había una capillita ahí en el Hospital de La Plata, de acá de Argentina,
y estaba la Virgen. Mi mamá iba y miraba, y mi mamá decía que ella, mirando la cara de la Virgen, sabía si el parto iba a ser bueno o no. Creencias. Pero ella cuenta que uno de los últimos días que Sol estuvo en coma, mi mamá, antes del parte, va a la capilla y ve que la Virgen le sonríe. Así contaba mi mamá. Y resulta que cuando van a que le den el parte, le cuentan que Sole había abierto los ojos. Así. Los médicos estaban como locos, nadie sabía explicar qué había pasado, porque imagínense, una nena que hace 2 meses está en coma, no hay manera de resolver su tema, encima no le podían hacer trasplante de hígado porque le daba hemorragia y se moría. O sea, estaba como que no había salida. Bueno, Sole abrió los ojos de un día para el otro, milagrosamente. Todos los médicos mismos decían que era un milagro, en el sentido de que no sabían explicar cómo había sucedido eso. Y Sole fue como que volvió a nacer. Solo conocía a mi mamá. No conocía a mi papá, no nos conocía a nosotras. Era como eso, había vuelto a nacer. Y bueno, en ese momento también tuvieron la suerte mis viejos de que había una médica que los avivó y les dijo: llévensela porque la van a agarrar para experimentar, para ver qué fue, y llévensela que yo los voy a ayudar a distancia. Quedaron en contacto. Sol estuvo 1 año con un tratamiento obviamente de dieta. Me acuerdo que llegó a casa y hicimos todo un recibimiento, compañeros de trabajo de mi mamá, de mi papá, un montón de gente que quería mucho a mi familia, y Sol era como un extraño depositado en medio de un montón de gente, y con mucha fuerza, pero descomunal la fuerza que emanaba. Me acuerdo que la fui a saludar y me dio un garrotazo que yo, le tenía miedo, yo que era chiquita, pero era como que mi hermana, pero no era mi hermana, estaba diferente, obviamente. El coma le generó un daño neurológico, que es lo que Sole tiene hoy, un retraso madurativo. Además, mi mamá me contaba que el poquito tiempo que estuvieron después de que Sole abrió los ojos, mi mamá veía que Sole deambulaba mucho todo el día y como que le costaba dormir, y ahí también le diagnosticaron la hiperactividad. Después, mucho tiempo después, con la bio, descubrí que la hiperactividad tiene que ver mucho con mover a los muertos, con decir: no estoy muerto, me muevo en exceso para que sepan que estoy vivo. Imagínense que después de 2 meses le estaban diciendo a mi mamá: bueno, despedite porque no tiene solución, se va a morir. Bueno, la respuesta biológica de Sole para decir no, estoy viva, es su hiperactividad también, ¿no? Bueno, cuestión que de ahí fue todo un camino. De Sole había estado en el jardín previamente a que sucediera eso, así que de ahí ya entró en lo que es escuela especial. Empezó toda una etapa de médico tras médico para encontrarle una medicación que la ayudara a estar bien, a regular su hiperactividad, a regular también su retraso madurativo. Bueno, así que de médico en médico, primero viajando a Buenos Aires, después viajando a Junín. Después ya íbamos encontrando combinaciones de medicación que la ayudaban, porque los medicamentos tienen sus daños colaterales, digo yo. Entonces tenían efectos como que le torcían una mano, o le torcían una pierna, o le daban vuelta a los ojos, o la hacían babear, o estar todo el tiempo dormida. Un montón de cosas le generaban. Y nosotras íbamos viendo cómo Sole iba evolucionando, íbamos viendo todo ese mundo, ¿no? Nuevo, tanto para mi mamá como para mi papá y como para nosotras como hermanas. Nosotros tuvimos la suerte de tener una familia muy muy unida, y donde mis viejos nunca nos hicieron ver a Sole como diferente. Nosotros nos criamos con Sole, era mi hermana, era igual. De hecho me acuerdo mucho de que Sole le costaba mucho hablar. No hablaba bien, no se le entendía nada. Nosotros le entendíamos todo de tanto estar con ella y de querer comunicarse con ella, ¿no? Pero me acuerdo mucho de que venían amiguitos de algo y nadie le entendía. Bueno, Sole fue creciendo, nos dijeron que cada 7 años tenía que haber un cambio para saber de que ella estaba evolucionando, y que si en algún momento se detenía eso, ahí en esa edad neurológica iba a quedar. Siempre estuvo no tan, desde chica no se notaba tanto el retraso en cuanto a, el salto de edades, sino que a medida que fue
Por ejemplo, teniendo 20 ya se notaba más la distancia en cuanto a la edad que representaba o que ella sentía, ¿no? Y por ejemplo, hoy cumple 35 y Sole quizás está neurológicamente en unos 20, o hasta hace poco era muy adolescente. Yo hace poco le contaba a Euge que la veo como que ha hecho un cambio nuevamente de pasar como a unos 20, 21 años, como uno va, ya está más saliendo un poco de esa revolución adolescente que tuvo hasta hace poco. Sole nunca pudo aprender a leer y escribir por este trastorno, ¿no? de atención, de no poder, incluso también por su daño, ¿no? por el coma. Pero lo que sí notábamos es que tenía un instinto súper desarrollado en cuanto a como alguien que se cría en la calle y que tiene esa cuestión de por sobrevivir, aprenden un montón de cosas y conocen a la gente y observan, y entonces la parte, digamos, la inteligencia que se les desarrolla es una inteligencia más emocional y de supervivencia. Pero bueno, como les decía, nosotros siempre, en mi casa también no se hacían diferencias, lo único que sí mi mamá había quedado muy afectada por esa experiencia, me imagino que debe haber sido tremenda, de ver a su hija así en esa situación, y sí la sobreprotegía mucho a Sole y obviamente, ¿no? Era, creo que hasta lógico lo que le pasaba. Bueno, de grandes ya, todas grandes, después de que Sole pasó por la escuela especial, después pasó también por centros de día, mis viejos se separan y ahí notamos lo que es, otra cosa que aprendí con la discapacidad, cuán importante es la base familiar sana, ¿no? Y una familia donde hay amor y donde hay contención, porque incluso hasta físicamente Sole se deterioró mucho, desde la separación de mis viejos en adelante, le afectó un montón, como que el hecho de que mi papá, cuando se separa de mi mamá, no fue una separación normal, sino que fue una separación así como bomba, y mi viejo salió eyectado y necesitó, digo yo, es lo único que puedo decir, necesitó irse, necesitó cortar el vínculo con toda la familia. No se separó solo de mi mamá, sino que cortó el vínculo con toda la familia y especialmente con Sole, porque después de un tiempo que tuvo ciertos vínculos, cierta conexión conmigo, con Sole, con mi hermana más grande, incluso tuvo varios meses de convivencia, o capaz que no me acuerdo si fue más tiempo. Pero bueno, realmente después él desapareció y eso a Sole creo que Sole y creo que todos los chicos con discapacidad son como los chivos expiatorios, lamentablemente, y los canales a tierra de las familias, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces toda la locura emocional que todos sentíamos, creo que la que lo expresaba y lo manifestaba era ella. Sol estuvo convulsionando durante un año, día tras día. Tuvimos que tomar la primera decisión difícil de buscar una clínica donde la estabilizaran. Estuvo 2 meses, la estabilizaron, fue la primera vez que Sol estuvo en una internación así, 2011 creo que fue. Y después, bueno, el tema de mi mamá encontrarse sola, que mi mamá siempre fue la que más estuvo al cuidado de Sole, porque mi papá tuvo mucho tiempo que trabajaba viajando, iba y venía. Mi papá también había tenido un rol muy de enseñarle a Sole, mi papá a veces se tomaba el tiempo de estar con ella, para enseñarle, qué sé yo, hacer círculos, triángulos, enseñarle las formas, enseñarle los colores, enseñarle letras, enseñarle a escribir su nombre, a papá, mamá. De hecho, esas cosas son las que Sole sabe escribir. Pero bueno, en esto de la discapacidad, yo creo que fue, a veces de afuera, en la discapacidad, hay como una lectura de que cuando hay una persona con discapacidad o con capacidades diferentes en la familia, es una carga. Lo veo mucho, porque veo mucho lo que me dicen a mí incluso, y cómo se sorprenden de que yo por ahí me esté haciendo cargo de mi hermana. Y la verdad es que no es así. Sí es desafiante, sí hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, porque es como que es un ser que te enseña otros lenguajes, te desarticula completamente la forma en la que todos estamos acostumbrados a vincularnos y a hacer las cosas y a interpretar la vida.
te sacan de cuadro todo el tiempo para que vos entiendas que no hay una sola forma de hacer las cosas, que no hay una sola forma de vivir. Te sacan de cuadro todas las estructuras en cuanto a lo vincular, en el sentido de que son tan puro amor que es algo que hasta con la presencia uno lo siente. Yo me acuerdo de acompañar a Sole al centro de día y era para mí una experiencia hermosa ir al centro de día. Sobre todo el centro de día, Sole estuvo en 2, pero en el segundo fue el que más sentí eso. Igual que también cuando íbamos a escuela especial también. Pero en el centro de día, me acuerdo cuando la acompañaba Sole, en una época que yo estuve viviendo con ella y con mi mamá, después de un viaje largo que había hecho, y se siente tanto amor, son tan amorosos. No quiere decir que los demás no lo seamos, pero todos los demás tenemos tanto filtro y tanto mecanismo de defensa que ellos no tienen, y acá hablo en general, porque en los centros de día hay todo tipo de capacidades diferentes, desde físicas, emocionales, mentales, y todos tienen esa vibra de que uno llega y son muy amorosos, son muy abiertos, son muy... es como que te agarra una ola de amor cuando estás con ellos. La verdad que recuerdo ese tiempo con mucha alegría, porque me daba placer ir, realmente. Todas las personas con capacidades diferentes nos enseñan a valorar un montón de cosas que nosotros damos por sentado, nos enseñan a ser simples, a disfrutar la vida, a tomar lo que hay como es. Te dan una enseñanza de aceptación radical impresionante, impresionante, de humildad, esa es la palabra también, ¿no? Creo que entre simpleza y aceptación, la enseñanza más grande es la de la humildad. Te enseñan a ser humilde, a rendirte ante la vida. Bueno, Sole, la verdad es que el último tiempo muchos habrán, quizás he comentado, no recuerdo, yo he publicado mucho, a veces por necesitar ayuda, ¿no? Y otras veces por compartir algunas experiencias. En el caso de Sole yo vi muy claramente su deterioro y su distorsión cuando la familia como que se fue separando, ¿no? Primero porque mi hermana más grande, Euge, se fue a estudiar a un pueblo cerca de Villegas, donde éramos nosotros. Después me fui a estudiar yo a Rosario, más lejos, a otra provincia, donde casualmente ahí me enteré que tenía un montón de familia, porque una de mis bisabuelas había nacido ahí. Y después pasa esto de que mis viejos se separan, mi papá desaparece y bueno, para Sole todo eso fue como perder esa contención que tenía. Y la última contención, porque ahí se generó mucha simbiosis con mi mamá, porque eran ellas dos y se agarraron la una a la otra ante creo yo que el desamparo, porque mi mamá también era una persona muy de la familia. Y bueno, y ahí ya se activaron otras memorias, que mi mamá entró en depresión, cayó en el alcoholismo, que también ahora tiene mucho que ver con el síntoma de Sole, con el coma de Sole y con la historia de mis abuelos maternos. Y bueno, entonces yo de más grande, cuando empecé con biodecodificación, con bioneuroemoción con Enrique Corbera y después con bioexistencia consciente con Humano Puente, realmente empecé a entender no digo de la lógica, sí, a entender, porque todavía no pude transformar esta realidad, ni pretendo. Creo que mi pretensión máxima es cada vez estar más en paz con lo que es y poder acompañar de la mejor manera a Sole, que a mi hermana, y también comprender para qué yo creé este circuito y este rol y esta forma, esta experiencia que estoy viviendo, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a contar de esto? Armo el árbol familiar y antes de que mi mamá falleciera yo le empecé a hacer un montón de preguntas a mi mamá y claro, mi mamá me cuenta que de al lado de mis abuelos maternos y paternos, me gustaría mostrarles, pero bueno, yo tengo acá un dibujo, por ejemplo. Esto son mi abuelo materno, mi abuela materna, la primera hija que muere, mi mamá y mi tío. Cuestión que eran 3 hijos, pero ¿cómo se dio la secuencia? Porque ahora les voy a contar por qué tiene que ver con Sole. Lo primero que me di cuenta que Sole estaba trayendo las memorias, y en discapacidad creo que pasa muchísimo eso, traen las memorias de no nacidos, de niños muertos,
de los dolores, los grandes dramas familiares, como por ejemplo en mi familia hubo un suicidio de mi abuela paterna muy joven, hubo una muerte muy joven también de mi abuelo materno. Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, muere, miren esto, ahí yo empecé a tirar del hilo. Muere Sole, cumple los años hoy, 21 de febrero, mi abuelo murió el 28 de febrero en La Plata, en el mismo lugar donde estuvo internada Sole, del hígado, de cirrosis. Miren cómo es el inconsciente, cómo repite. Yo cuando vi eso, ¿por qué les digo esto? Quizás algunos no saben, pero el inconsciente baja las memorias de nuestros ancestros. Por ejemplo, si yo digo, bueno, van a ser una nena, le baja la información de todas las mujeres y las experiencias de las mujeres del clan para que esa nena tenga las herramientas para sobrevivir según el inconsciente familiar, o sea, todas las memorias que hay en la familia. La va a proteger de la muerte y le va a promover la vida de esa manera. También dice, bueno, ¿cuándo van a ser? El 21 de febrero, ok. ¿Quiénes cumplen años cerca o fallecieron cerca de esa fecha? ¿A quién es parecida físicamente? ¿Qué nombre le van a poner? De hecho, esto que mi mamá le puso María, somos todas María. Tenemos mis dos abuelas, se llaman María. Una es Leonora Ana María y la otra es Inés María. Así que nos pusieron los nombres de nuestras abuelas a las tres, pero a Sole particularmente, el Soledad, ¿no? Habla mucho quizá de mi mamá sintiéndose desbordada ante esa situación, sentirse muy sola, creo, ante este embarazo no esperado y después de un parto tan difícil y de estar maternando por segunda vez a una bebé tan chiquita que yo tenía 6 meses nomás. Así que cuando empiezo a ver esto, digo, wow, acá hay algo, ¿no? Porque justo mi abuelo fallece. Además, lo que pasa también en bio, que se explica mucho, es que cuando un ancestro muere, por ejemplo, un 28 de febrero y mucho tiempo después nace alguien el 21 de febrero o cerca, ¿no? 7 días más, 10 días más, 10 días menos del 28, por ejemplo. Hay lo que se llama un síndrome del yaciente, que es, o del síndrome, o del fantasma, ¿no? Se le dice también, que es que la persona que nace trae muy fuertemente, como que el árbol pide fuertemente que traer a la memoria, traer a la presencia a esa historia de ese familiar que murió, sobre todo si es que la fecha de muerte, bueno, ¿qué pasó con esa muerte? La muerte de mi abuelo fue muy traumática para mi abuela y para mi mamá y mi tío, porque bueno, ellos eran adolescentes, mi mamá tenía 16 años, imagínense que mi abuela quedó joven, con 2 hijos, y en aquellas épocas no era tan fácil. Así que lo vivieron con mucho dolor, además vivieron con dolor también el alcoholismo, porque mi abuelo llega a una cirrosis por alcoholismo. Entonces fue todo muy doloroso eso, y se repitió, tanto en mi tío, esta enfermedad, esta adicción, como en mi mamá después cuando se encontró sin familia, ¿no? Se repite la memoria se desarma la familia y vuelve a activarse esta adicción. Además, la adicción al alcohol tiene que ver mucho con traer a los no nacidos, traer a los muertos acá, conmigo. Tomo para traerlos, ¿no? De alguna manera. No solo eso, sino que me entero, hablando con mi mamá, que, y mirando las fechas también, ¿no? De la primera hija de mis abuelos maternos, Susana Inés, con 2 años, de un día para el otro se enferma, le agarra fiebre, nadie sabía que tenía, porque encima en esas épocas pasaba eso, ¿no? No se sabía que tenía. Y cuando mi mamá tenía 2 meses, fíjense, ¿no? Cómo se repiten las secuencias de esto, ¿no? De soy madre de una bebé pequeña y caigo embarazada de nuevo, o, como pasó con Susana, se me enferma una hija. No sabían qué tenía, 40 días con fiebre, se muere Susana se muere con 2 años de leucemia. También tuvieron que viajar a Buenos Aires, porque en esas épocas también no era que en los pueblos había mucha posibilidad de sanar a un niño, ¿no? O de saber qué tenía. Y mi mamá me cuenta que mis abuelos maternos vuelven con la nena muerta en brazos, así me contó mi mamá, y ahí cuando me dijo esa frase yo dije, la misma escena que vos viajando con la Sole muerta en brazos con papá a La Plata. Vuelven desde allá con Susana muerta en brazos, en tren.
imagínense, ¿no? El bombazo emocional para los padres. Se muere primera hija de 2 años, una cosa desesperante de un momento para el otro y sin poder hacer nada, el nivel de impotencia, de culpa también que a veces se genera, ¿no? Podría haber hecho algo, no lo hice, bueno. Primer bombazo. Después cuando veo las fechas de mi mamá y veo las fechas de esta nena, digo, claro, vos te tomaste todo el duelo porque una bebé de 2 meses que está amamantando, o sea, está tomando la teta y mi abuela amamantando, le pasa todo el duelo, todo ese duelo emocional que está transitando una madre que pierde un bebé y a la vez tiene que estar que pierde una niña y está alimentando otra. Se transmite todo ese duelo. Así que mi mamá obviamente había tenido problemas de alimentación de chica, ese duelo bloqueado de amor, ¿no? De la pérdida de una hija. Entonces mi mamá siempre fue como que, claro, tenía esto de mi abuela como que no la registraba nunca. Mi mamá siempre estaba buscando el amor de su mamá y mi abuela se desvivía ¿por quién? Por el otro hijo que tuvo, que es mi tío, que nace cuando en la misma fecha que murió esa nena. Entonces eso se llama hijo de reemplazo. En el 57, 2 años después, nace, 2 años, los mismos 2 años que tenía esa nena cuando murió. Se repiten mucho, el inconsciente repite mucho matemáticamente los números y las fechas. Vuelven a tener un hijo, en este caso, y claro, nosotros veíamos que mi abuela se desvivía por ese hijo, y una sobreprotección, y de hecho vivió con él hasta que murió. Y yo decía, qué raro, ¿por qué? ¿Viste? Nosotros decíamos, ¿por qué? Porque para ella, para su inconsciente, o sea, tenía que asegurarse de que ese hijo no le pasara nada, porque ya se le había muerto una nena, y para su inconsciente es lo mismo, porque es la misma fecha. Entonces como, bueno, si a esta sentí que no la pude proteger y se me murió, entonces a este lo voy a proteger como sea y estoy excesivamente presente. Si acá sentí que estuve ausente, acá estoy excesivamente presente. Así funciona el inconsciente, ¿eh? Nosotros creemos que manejamos todo, pero así funciona. Bueno, cuando empiezo a ver todas estas fechas, comprendo un poco la historia de Sole y además empiezo a ver que Sole resuena con las fechas de todos los no nacidos. Con Susana Inés, del otro lado es los árboles, esto de que los árboles son espejos. Bueno, del lado paterno la misma historia, 3 hijos, el primero se muere de chiquito. Del lado de mi mamá una nena, del lado de mi papá un nene. Fíjense, es impresionante. Por eso yo cuando trabajo con transgeneracional me sorprendo, pero, o sea, os reconfirmo, ¿no? La lógica inconsciente perfecta, matemática, es ingeniería civil. Cuando uno ve los árboles, cómo se repiten las cosas, es increíble. Del lado de mi papá, mis abuelos paternos tienen un varón y de chiquito, 1 año y medio por ahí, se enferma, no saben qué tiene y se muere. Mi papá nace último, es el tercero, mi mamá es la segunda y mi papá es el tercero. En este caso era varón, mujer, varón. Nace el varón, muere de pequeño, nace mi tía Graciela y después nace mi papá. Las fechas de mi tía Graciela y las fechas de mi papá resuenan ¿con qué? Con la fecha de este primer no nacido. ¿Cómo se llama este primer no nacido? Carlos Alberto. Como mi otro tío, mi tío Ricardo Alberto. Empiezan a ver los nombres cómo se repiten. Además, mis 2 abuelos nacieron en Carlos Casares y en Carlos Tejedor. Entonces yo empecé a mirar y digo, justo la persona que me trae toda la información es Carlos también, un pariente de mi papá que creo que es primo, no, sí, es primo de mi papá, una persona que se tomó el tiempo de juntar toda la información familiar de los primeros que vinieron allá arriba, esas informaciones que vos decís nunca la voy a tener. Yo no tenía nada de información del lado de mi papá y decía nunca la voy a tener. Carlos pasó toda la información, por lo menos de la rama de mi abuela paterna, y resulta que a Carlos, a este hombre que me da toda la información, hace poco les conté que me enteré que le pusieron ese nombre por este tío mío que murió de chiquitito, porque él nació más o menos en esa fecha. Y también me entero que en esa familia estaba la tradición de que si moría un niño, a los siguientes hijos de los hermanos de ese niño le ponían, o sea, los sobrinos de ese que murió, le ponían el nombre. Fíjense las cosas, ¿no? Que es el inconsciente. Y bueno, y empecé a ver cómo Sole resonaba con
Todos los hijos que fueron hijos de reemplazo, porque Sole resuena con la fecha de muerte de mi abuelo materno, resuena con la fecha de, de muerte de mi abuelo, también cuando nace Sole, ahí nomás, cuando mi mamá se queda embarazada de Sole, muere mi abuelo paterno, resuena con la fecha de mi tía también del lado paterno, que también cumple ahora años dentro de unos días, resuena también con la hermana de mi abuela materna, que es su madrina. La historia de mi abuela materna también es súper particular porque de chiquititas también a los 2 y 4 años se quedan sin papá, porque su papá se muere por una infección en una pierna. Recuerden que mi mamá cuando la anestesian le duerme en una pierna, mi tío ahora también tiene granada una pierna, o sea, se van repitiendo síntomas y situaciones, y como todo el tema de la plata, el hígado, todas cosas que uno empieza a tomar simbólicamente y entiende que es como un diseño inconsciente. Uno se puede quedar maravillado por las coincidencias, entre comillas, o empezar a entender una lógica, pero eso no transforma, como ayer les decía, no somos un cerebro flotante, no transforma la realidad, solo me ayuda a comprender un poco más de dónde viene la sintomatología de Sole, para qué una niña de 4 años desarrolla este virus y tiene esta sintomatología, y a quién nos está trayendo, qué memorias. Así que bueno, yo fui haciendo muchos trabajos gracias a ella, y a lo que ella vivió. Fui reconociendo muchos no nacidos, muchos niños que murieron, fui liberando memorias de dolor de cómo murió mi abuela paterna, de cómo murió mi abuelo materno, de lo que representó eso para mi papá y mi mamá, porque tiene que ver mucho con esta relación hijo-madre, hija-padre. Y también entendí, después mirando algunos videos de Marta Salvat, cómo en el árbol, por ejemplo, del lado materno, los hombres no tienen que estar para que haya vida. O sea, están lo necesario y se tienen que ir, tienen que salir de cuadro, ¿no? Del lado materno hay mayor proporción de mujeres. Solo se tienen hijas mujeres, hijas mujeres, hijas mujeres. Y cuando empecé a ver eso, digo, ¿qué será, no? También mi papá tiene todas hijas mujeres, hasta donde sé, creo que hay un hijo varón por ahí, el último. Entonces, cuando empecé a ver eso, digo, ¿qué pasa con los hombres acá, no? Cuando nosotros vemos en un árbol que vienen solo hijas mujeres, está hablando el árbol de que traer a un varón a ese árbol es peligro. Es peligroso sexualmente o por violencia, o por eso también quería hablarles de violencia de género, porque también vi un poco el cambio cuando se dan ciertas situaciones, ciertas circunstancias, cómo se activan memorias de violencia. Además, la leucemia, por ejemplo, que es de lo que murió mi tía Susana de chiquitita, es un programa de reparación de violencia. Son síntomas que están reparando memorias de violencia. Y donde hay alcoholismo, es casi una regla de 3 simple que hay violencia. Y no necesariamente tiene que haber violencia física. Puede haber violencia verbal, violencia económica, violencia de todo tipo, emocional, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver esas configuraciones y empezamos a comprender cuál es el mensaje del árbol, cuáles son las memorias a sanar, para qué yo vengo a nacer en este contexto, en este campo de información, y para qué tengo una hermana que, yo digo siempre que Sole vio que me iba a llegar, porque yo también estoy en la misma, resonando con Sole por las fechas también. Entonces siempre digo que Sole vio que estaba sola con un montón de cosas que resolver en el árbol y dijo, no, bajo y la ayudo, cayó tipo paracaída porque dijo, esta sola no va a poder. Entonces digo que somos como un equipo, ella siempre decía que somos mellizas por esto de las fechas, y yo digo que somos gemelas, porque siento que ella le puso el cuerpo de alguna manera a través de la sintomatología a limpiar un montón de esas memorias, y yo vine con el rol de ponerle la comprensión, ponerle la toma de conciencia, ¿no? Entonces ella me muestra poniendo el cuerpo y yo voy a buscar el aprendizaje desde todas estas cosas que hago.
¿qué cosa más les quería contar? Bueno, después de todo esto, que gracias a Sole y a su cuadro, yo, porque además siempre fui muy curiosa, fui a buscar respuestas, ¿no? De para qué alguien, para qué es bueno, como decimos en bioexistencia consciente, para qué es bueno que mi hermana esté en esta situación, tenga esta sintomatología, para qué es bueno que mi papá de hecho, concretamente, llamó a un abogado en un momento hace unos años atrás y dijo, yo no me voy a hacer cargo de esta hija. Y ahí fue la primera vez que, bueno, mi otra hermana estaba justo transitando un cáncer. Entonces ahí fue que me llamaron a mí para hacerme cargo de toda la situación. En ese momento dije que no. Mi mamá todavía estaba viva, sentía que era una falta de respeto a mi mamá hacer eso y que lo que teníamos que hacer era ayudarle a mi mamá. Tuve una audiencia, me acuerdo, bueno, cuestiones que lo que traen todas estas experiencias son situaciones y universos, abren puertas de cosas que uno realmente desconoce, que uno no... uno es como un novato, ¿no? en eso, y Sole a mí me enseñó mucho, por eso digo que es mi gran maestra, que la elegí como mi gran maestra, porque gracias a ella y a todo lo que ella vive, yo aprendo, recuerdo, vuelvo a lo simple, vuelvo a estar presente, valoro la vida, valoro un montón de cosas y puedo tener esa sensibilidad. Por eso me dedico a lo que me dedico también. Tener esa sensibilidad con el otro, esa empatía, comprender y ponerme en los zapatos del otro de alguna manera. ¿Qué otra cosa ha ocurrido? Bueno, ustedes saben, después ya se despertaron más memorias, más complicadas. Sol estuvo en un hogar donde también vi, qué viene, fíjense, ¿no? Cómo trae la memoria, si vamos a la base de todo, es que hay una memoria de abandono y una memoria de falta de padres, que eso viene ya de mi bisabuela y mi bisabuelo, que los dos murieron muy jóvenes. Murió, el papá de mi abuela murió a los 28, 30 años, habrá muerto, y mi bisabuela, perdón, la mamá de mi abuela murió a los 36 años, re joven. De hecho, se volvió a juntar con otro hombre que fue el abuelo Wee, que le decíamos nosotros, que fue el padrastro en realidad de mi abuela y mi tía abuela, que las crió hasta grandes. Y después falleció. Así que fíjense la historia, ¿no? De cómo han sufrido. De hecho, a mi abuela y mi tía abuela también en un momento las habían querido separar de chiquitas cuando quedaron sin su mamá. Y por suerte, este hombre se hizo cargo y no sucedió. Así que fíjense cómo el árbol, de un lado allá arriba, un hombre se hizo cargo de todo y acá abajo un hombre se borró de alguna manera, ¿no? También todo esto de bioexistencia consciente me ayudó mucho a comprender. De hecho, fui a constelar el por qué mi papá, no, que había sido un padre súper presente, porque eso fue lo más loco. Mi papá siempre fue muy, muy, muy presente con las tres. ¿Qué le había pasado a este hombre que de repente, alguien que nos había amado tanto durante tantos años, porque esto pasó cuando más o menos yo tenía 25 años, imagínense, toda la vida normal, digamos, tengo 35, no hace tanto. ¿Qué pasó con este hombre que eclosionó, ¿no? Que se saturó quizás y que decidió no hacerse cargo de su hija con discapacidad? Porque uno puede separarse de una pareja, pero eso no implica que uno deje de ser padre, ¿no? Uno es padre o madre para toda la vida. Pero bueno, esa elección, esa necesidad inconsciente que tuvo él de, no me voy a hacer cargo de esta hija. De hecho, en algún momento, cuando volvió a aparecer, pidió que si queríamos tener contacto con él no le teníamos que nombrar a Sole. Bueno, todas esas cosas que desde afuera la gente, yo entiendo, ¿no? Desde la parte humana, normal y cotidiana uno dice, ay, y juzga. Pero la verdad es que todos somos muy inconscientes, tenemos que acordarnos de eso todo el tiempo, porque nosotros estamos creídos de que nosotros decidimos, elegimos, sabemos, entendemos todo, y es mentira. El 90% de lo que hacemos es inconsciente. Y esto no justifica, obviamente, ni la ausencia de un padre, ni el no hacerse cargo de las responsabilidades que uno tiene, ni de la violencia, ni de nada, ¿no? Nunca justifica. Sí nos ayuda a comprender y a bajarle un cambio a la soberbia y ser un poco más humildes y ver realmente qué es entonces lo que está pasando detrás, para que realmente podamos desarmar esa memoria que estamos recreando inconscientemente. Cuestión que, bueno, termino yo muere mi mamá, Sol estaba en ese hogar, ya veníamos tratando de sacarla porque era un hogar a donde
todos los niños que estaban ahí, la única que iba a visita era yo. No vi nunca ninguna familia. Y después me enteré con el tiempo que es uno de los peores hogares a donde uno puede caer, porque así cayó Sole ahí, porque son todos niños abandonados, todos niños sin familia. Por eso se hacen las atrocidades que se hacen en ese lugar, al cual nunca pude denunciar. De hecho, Sole tuvo un abuso en ese lugar. Estaba completamente abandonada. La primera vez que la fui a ver le caminaban los piojos por toda la cara, imagínense. Y yo estuve reclamando, ahí uno se da cuenta también, ¿no? El sistema, lo mal, y acá les hablo desde la parte más humana, ¿no? Quizás desde bioexistencia, bueno, tendría que ver para qué cree todo eso, pero desde la parte más dormida mía, nunca entendí la locura de la desprotección, de que supuestamente para proteger la integridad de Sole, porque mi mamá estaba en un proceso de alcoholismo, estaba yendo a Alcohólicos Anónimos y todo, estaba con psiquiatra, con psicólogos, la apartaron de un día para el otro de su madre, sin aviso, porque nos enteramos cuando Sole ya estaba en el hogar, una bestialidad lo que hicieron, y no solo eso, sino que encima la depositaron en un lugar que ni sabían a dónde iba a dormir Sole, en qué condiciones iba a estar, y cuando yo la empecé a ir a ver, insalubre total, un espanto, bueno, fue terrible, todo un año así, yéndola a ver y no poder sacarla, reclamándole a los abogados, a la jueza, bueno, nadie hacía nada, a nadie le importó nada, sinceramente. Y bueno, la verdad es que, por suerte, Sole encontró la forma de salir de ahí y salió en terapia intensiva. Así, esa fue su forma de salir de ahí. Ella y un montón de otros chicos, atrás de ella llegó una nena que murió, llegó muerta a la parte de la guardia, la habían depositado en un revis y la mandaron muerta a la guardia de un hospital en Varadero. Y así vi durante un mes que estuvimos internados con Sole ahí 3 semanas, vi cómo llegaban chicos quemados con agua caliente, vi llegar sin temperatura un montón de chicas. De hecho, una compañera de Sole la vi cómo llegó sin temperatura, las enfermeras poniéndole frazadas y bolsas de agua caliente para levantarle la temperatura porque el termómetro no marcaba temperatura. Imagínense cómo estaban decongelados esos chicos, pasando frío. ¿Y qué sabe qué más? Bueno, esa chica estaba toda golpeada. Le dieron el alta antes que Sole. Y Sole en ese momento tenía el pulmón y medio tomado, lleno de líquido, igual que mi bisabuela que murió problema pulmonar, creo que de cáncer de pulmón. Y todas tuvimos siempre problemas respiratorios en mi familia. Tiene que ver con la falta de padre, con el aire, con la tristeza. Los pulmones tienen que ver con la tristeza. Y bueno, después de que salimos de todo ese infierno, por suerte, y yo lo único que dije, bueno, la saqué con vida a Sole de este lugar y nunca denuncié porque me llegó una carta de una abogada por parte del hogar, porque yo metí un amparo para que Sole no vuelva a ese lugar. Me llegó una carta de una abogada, imagínense el nivel de corrupción, diciendo de que nosotros nunca la habíamos ido a ver, la habíamos abandonado a Sole, que ellos le habían proveído de todo. Así que yo decía, bueno, si una abogada está firmando esto, imagínense, o sea, están completamente cubiertos por jueces. De hecho, me contaban ahí las cuidadoras externas, cuando salen chicos del hogar y son internados en algún lugar, hay cuidadoras externas del hogar para cuidar mientras están internados. Y bueno, así que lo único que dije fue, bueno, Sol está viva, está bien, me tiene a mí, porque en ese momento mi otra hermana estaba también en una situación muy complicada en cuanto a su vida, así que la única que podía, por suerte digo yo, al menos una de nosotras pudo hacerse cargo. Yo tenía una vida muy tranquila, pude tomarme una licencia porque tenía un buen trabajo y además nunca más volví a Rosario. Me fui a ver a Sole que estaba internada porque me enteré así que estaba en terapia intensiva, fuimos con Euge y nunca más volví a Rosario. Pero bueno, yo ya venía viendo un montón de cosas y venía preparando, ¿no? Porque la intuición a uno también lo va entrenando en estos casos y uno va armando planes, ¿no? Cuando ve que las cosas se complican. Así que bueno, fue así que terminamos viviendo acá en la costa. Hoy Sole está internada en un neuropsiquiátrico, que no es el lugar para ella, pero es el lugar que encontramos para estabilizarla en un primer momento después de todo lo que pasó y de también hacerse consciente del duelo de mi mamá, que no había podido vivir, de un montón de cosas, bueno, el abuso, todo, ¿no? Y está bien, Sole está muy bien, encontramos un buen doctor,
tiene sus momentos donde no anda tan bien, porque también en estas instituciones, lamentablemente, si un chico se estabiliza y no tienen cómo darle el alta, porque, por ejemplo, ahora estamos esperando que haya un lugar en un hogar, bueno, es como, bueno, entran de nuevo en el circuito de la medicación y los trastocan y así sigue todo. Pero bueno, esto ya es más de la experiencia que estoy viviendo yo, más desde la parte dormida, ¿no? La verdad es que no les puedo decir hoy que he tomado conciencia, porque evidentemente no. Porque cuando uno toma conciencia, las cosas se transforman de verdad. Yo lo he visto en un montón de cosas de mi vida. Por ahora no, pero creo que claramente todas las personas con discapacidad, que nacen con una capacidad diferente o que nacen con alguna de esas informedades que son así como desafiantes, vienen a traer una gran limpieza para todo el clan, vienen a traer una gran limpieza colectiva, vienen a traerle recordatorios colectivos. Sole, por ejemplo, siempre fue, digo, Sole del pueblo, porque, por ejemplo, en mi pueblo, en Villegas, no hay persona que no la conozca y no hay persona que no la quiera a Sole. Sole genera esa ola de amor a donde va. Yo siempre digo que es impresionante, a mí no me deja de sorprender cómo ella, la presencia que tiene, lo que genera en las personas, cómo ha desarrollado una inteligencia emocional impresionante y te saca la ficha así y te tira frases y observaciones que vos te quedás de cara. Es súper, súper madura emocionalmente, aunque desde la parte médica te pueden decir que tiene un trastorno de comportamiento, sí, todo lo que quieran, pero yo que la conozco desde que nací y la veo a Sole, con Euge nunca terminamos de sorprendernos de... Te enseña constantemente, es impresionante. Son almas muy, muy inmensas para mí. Yo sé que no hay diferencias ni en los milagros, no hay diferentes niveles de milagros, ni hay milagros chiquitos, milagros grandes, no hay dificultad en los milagros tampoco, como dice un curso de milagros. No hay niveles de almas, no hay niveles de seres. Pero sí siento que son almas que han elegido, primero que son almas para mí muy viejas, que han vivido mucho y que vienen a enseñar cosas al colectivo. Por eso la familia jamás va a ser algo solo familiar. Cualquier persona con una capacidad diferente viene con una misión de recordarle al colectivo algo. Te das cuenta porque ellos, Sole, por ejemplo, es una persona que necesita comunidad, necesita gente. Ella ama estar entre grupos. De hecho, tiene Sol en Piscis. Entonces, ella es, todos somos uno. Y no tiene filtro, que claro, para la vida normal y cotidiana a veces es peligroso, porque ella no ve maldad en las personas y no tiene filtro en acercarse a alguien, no importa. Me acuerdo a veces cuando nos habíamos mudado a Miramar, que iba por la calle, iba y saludaba a una persona que nunca había visto en su vida, como si fuera un amigo. Iba y lo saludaba, y la persona, y también tiene eso de que desarman a las personas, desarman nuestros mecanismos de defensa. Tienen esa cosa tan transparente, tan auténtica, y van tan desde el corazón que te atraviesan, ¿no? Te atraviesan y te transforman. Algo que yo vi mucho en distintas instituciones que ha estado Sole, desde lo que es la escuela especial, a los centros de día, a las instituciones de salud mental, es que está desde los médicos, desde los terapeutas. Quizás las acompañantes terapéuticas no tanto, tienen una visión más como el familiar, pero desde el otro lado, desde quienes atienden esto, desde un lugar de acompañar, así como desde la medicación, desde la parte neuropsiquiátrica, así como las personas que no viven esta experiencia desde la familia en sí, ven esto como algo, como una carga, esto que yo les decía al principio. Y cuando yo les dije, tomé la decisión de hacerme cargo de Sole, que ni siquiera tuve que pensarlo, nunca lo tuve que pensar, porque digo también de que gracias a la familia que tuvimos y a mis papás que nos criaron, mi papá y mi mamá nos criaron con mucho amor, siempre fuimos muy unidas con mis hermanas y jamás dudé, y siempre digo que aunque mi papá estuviera, yo estaría igual en el lugar que estoy. Porque aunque mi papá decidiera hacerse cargo de Sole, de su hija y todo, el amor que yo siento por Sole lo seguiría sintiendo, seguiría haciendo todo lo que hago por ella porque la amo. Y porque la admiro su fuerza,
admiro todas las cosas que pasó y cómo sigue riéndose, sonriendo, siendo pícara, no pierde la alegría, no pierde la presencia, no pierde la confianza en la gente, no pierde su espontaneidad, no pierde sus ganas de vivir. Y eso a cualquier persona te conmueve, porque uno se queja de tantas pavadas y no valora tantas cosas de las que uno dispone y que las da por sentadas, que cuando tenés a alguien cercano así, es como que te da un cachetazo tras otro y te trae a realidad todo el tiempo y te enseña mucho, mucho de humildad. Así que bueno, quería dejar esto por acá porque me imagino que por ahí no sé si a muchos les puede interesar, es una experiencia muy personal, también entiendo que está cargada de subjetividad, pero quizás a personas que tengan cerca eh, algunos de estos seres hermosos que tienen distintas capacidades y que nos vienen a enseñar cosas, puedan empezar a verlo de otra manera y ojalá la sociedad también empezar a verlo distinto. Así como, por ejemplo, yo veo ahora en esta institución de salud mental de locos eh, que, que la sociedad busca, el inconsciente busca no ver, ¿no? Ocultar todo aquello que no comprendemos o que nos supera o que pone en jaque un montón de cosas de cómo nosotros hemos interpretado la vida y cómo la construimos y la decidimos vivir a nivel social. Y estas almas vienen a recordarnos de que no es así. No podemos seguir metiendo en cajas de zapatos llamadas instituciones aquello que no queremos ver, aquello con lo que no queremos lidiar porque o nos duele o nos pone, nos cuestiona, nos pone como en jaque a nosotros mismos. Es muy importante que dejemos de creernos normales y veamos como anormales a estas almas hermosas que lo único que hacen es recordarnos de que todos somos en la base lo mismo, de que no tenemos que asustarnos por lo diferente, de que lo diferente hace bien, nutre, enseña, nos mantiene frescos y actualizados y presentes. Y bueno, ojalá tuviéramos otra mirada hacia ellos, porque la mirada sí condiciona mucho. La mirada le puede decir a una persona que sí puede y la mirada puede decir a una persona que no puede y puede hacerla creer eso. Entonces, la mirada que tenemos ante estas diferentes experiencias es clave a nivel social. Y como les decía, muchas personas que no son familiares lo siguen viendo como una carga. Y es una pena, porque no lo es para nada. De hecho, yo siempre pensé que Sole era un regalo, que Sole nos vino a salvar un poco de perdernos en la estupidez mental, y ella nos hace recordar de que aunque uno no sepa leer y escribir, eso es anecdótico. De hecho, yo les contaba el otro día a un amigo que yo a veces me olvido que Sole no sabe leer, escribir, porque su vida es plena, no sé cómo explicarles, es algo que por ahí, ¿no? En otro ámbito es tan importante, ¿no? La educación, no sé qué. Y ella tiene otra sabiduría que hace que eso sea, ¿no? No importe. Tiene otra inteligencia desarrollada. Así que bueno, nada, compartirles esto, que ojalá si me está viendo algún profesional de la salud mental, si me está viendo alguna familia, pueda comprender que la mirada de estos profesionales y cómo también miran al familiar, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, la otra vez me pasó en una reunión con el doctor de Sole. Fíjense la lectura básica que hay, que es cierto que hay muchas familias, muchos padres, madres, hermanos quizás, que se sienten como culpables de que tengan a estos familiares en una institución, porque no es fácil llevar a un familiar a una institución, pero a mí no me parece algo malo, porque me parece que claramente son personas que necesitan de mucha estructura, que yo lo pude ver cuando decidí hacerme cargo de Sole y acompañarla, no solo como hermana, sino como responsable legal de ella, que realmente me superó.
Pero hay que vivirlo también para comprenderlo y para tomar una buena decisión, porque si uno decide sin haber pasado por la experiencia, a veces quizá la decisión sí te puede llegar a generar culpa porque no entendés que realmente es algo bueno. Eh, yo pude cambiar, por ejemplo, esta decisión de hacerme cargo de Sole, que no quería que esté en una institución, imagínense que la saqué de un lugar en terapia intensiva, no quería saber nada con que vaya a un hogar. Pero después, cuando pude aflojar un poco ese miedo y entender de que hay lugares que son buenos de verdad, y también entender de que yo, trayéndola Sole solo conmigo, la volví a exponer a la nueva pérdida, a volver a que si me pasa algo a mí, otra vez queda sola, otra vez queda quién se va a hacer cargo de ella. Entonces dije, no, yo la tengo que acompañar como hermana y mi amor lo va a tener siempre, y tratar de generarle una estructura en la que ella no dependa de una sola persona, como ya pasó con mi mamá, sino que ella pueda estar, si yo me llega a pasar algo a mí, ella quede al cuidado de otras personas y pueda seguir teniendo su vida. Entonces cambiar la forma en la que pensábamos a través de la experiencia, siempre digo, mejor. Bueno, está buenísimo porque te enseña un montón de cómo nosotros pensamos las cosas de una manera, creyendo que ayudamos y los estamos perjudicando. El doctor me decía, no, lo que pasa es que vos, porque yo lloraba porque no había podido hablar con mi hermana en Navidad. Y no entienden de que hay personas que amamos a nuestros familiares aunque tengan una discapacidad y creen que solo hay culpa en la familia. No, eso no es así. No sé, en general quizás sí, no sé, pero en mi caso no lo es. Yo estoy súper feliz de haber podido ponerle el cuerpo y mi presencia en acompañar a Sol, en haber podido generar una vida que me permite acompañarla y ayudarla en lo que ella necesite. Hay cosas que tiene que vivir, que son parte de su camino, de su elección. Eso también fue otro aprendizaje. Pero mi rol es de, justamente, más allá de amarla, que la amo, porque es mi hermana, de acompañarla y gestionarle lo que ella por sí sola no puede gestionar. Pero bueno, a veces está esa mirada de los médicos, está esa mirada de los médicos donde creen que todo es, esperen que me quedé casi sin batería, donde todo es como que uno lo hace todo desde la culpa, y no es así. Uno hace un montón de cosas por amor, porque ama a las personas que quiere, porque, como yo digo, yo no tengo ningún problema, yo soy bastante desapegada en general, o sea, siempre que las personas que yo quiero estén bien, yo estoy tranquila. Sí, y siempre como que, a ver, obvio, cualquiera, ¿no? Pero digo, siempre tengo como esa premisa de que las personas están bien para mí, y si no están bien me van a decir y voy a poder hacer algo. No soy una persona de estar pensando que le va a pasar algo o, viste, no soy así. Entonces con Sole me pasa lo mismo. Yo confío plenamente en ella, veo su fuerza, su determinación y es súper inteligente y confío en ella. Solo me preocupo cuando veo que está en un entorno donde los demás o no entienden cómo es o le están medicando de una manera que yo veo que no le hace bien. Y a mí no me importa que no sea psiquiatra. Yo soy su hermana y conozco y la he visto pasar por distintas medicaciones y confío en lo que vi. Entonces a veces también me gustaría mucho que los médicos y los que están, digamos, desde un lugar más desapegado, confíen en lo que le dicen la familia y la escuchen, porque la familia tiene una información que desde el lugar médico y de salud no lo van a tener. Y no es todo culpa. A veces un familiar llora porque realmente se preocupa por alguien que quiere, que está en una institución. Y, por ejemplo, hoy Sole va a pasar su cumpleaños y a mí no me preocupa no poder estar con ella porque yo lo que quiero para ella es que ella sea feliz y esté bien. Como yo le decía al médico, no, yo no tengo culpa. Yo lo que sí quiero asegurarme y quedarme tranquila porque la vi pasar por un montón de maltratos sin poder hacer nada y eso sí es difícil. Lo que sí quiero es saber de que ella está bien. Si yo sé que ella está bien, yo estoy tranquila, no estoy preocupada porque ella esté en una clínica o por no poder verla todos los días o lo que sea, no tengo ningún problema, porque Sole siempre fue muy independiente, siempre fue, esa es otra cosa que tuvo siempre, de pedir, ella va creciendo sola y va pidiendo y nunca se sintió, gracias a la crianza de mis viejos, ella nunca se vio como limitada. Eh, Ella siempre se vio que podía, siempre pidió lo que quiso. Como mirábamos la otra vez la carta astral de Sole con una amiga y me decía, es muy deseante. Sí, Sole es muy deseante. Sole desea querer trabajar, desea querer tener novio. Ella sigue los ciclos normales de cualquier persona, tiene los mismos deseos que cualquiera y lo bueno de ella es que los puede poner en palabras. Algo que por ahí otras personas no lo pueden hacer. Incluso sin discapacidad. Entonces como que bueno, eso me da la tranquilidad de que ella avanza en su vida,
Pero bueno, es qué cosa clave, ¿no? El cómo, el rol también de quienes medican, de quienes pueden acompañar con el soporte de salud estos casos, ¿no? Y qué lugar le dan a la familia. Si siempre la están mirando como que, uy, la familia tiene culpa, la familia no sé qué. No, la familia a veces no tiene culpa, la familia a veces solo lo que quiere es asegurarse, como cualquier persona, de que alguien que uno quiere esté bien en la medida de lo que uno puede asegurarse, porque uno no puede hacer mucho a veces, ¿no? Así que bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero que, bueno, sirva de algo, no sé. Hace rato que siento que tenía no que tenía, pero que quería y que era el tiempo de compartir esto. A ver si nos deja alguna enseñanza a todos y podemos compartir un poco lo que Sole vino a hacer este mundo. Y bueno, y después ya vendré también con el tema de violencia de género, un poco de lo que vi en los últimos años de mis viejos, y también de lo que vi este último tiempo lamentable de todas las mujeres que están siendo asesinadas, y de para qué, ¿no? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué llamado de atención nos está haciendo a tomar conciencia de qué? ¿Qué está pasando con el rol de la energía femenina y masculina, hombres, mujeres? La verdad que sí, ahí estoy leyendo un poquito. Sí, sí, Vicky. Perdonen, yo a veces no los leo porque, bueno, imagínense que me pongo a hablar y ustedes ya me conocen. Bueno, me voy a ir, pero prontito vengo y les grabo sobre violencia de género. Vamos a charlar un poquito a ver si puedo aportar algo, no, nunca desde un lugar de saber algo, sino más bien de que estoy reflexionando y pensando mucho y tratando de aportar desde bioexistencia consciente, invitándonos a todos a reflexionar qué está pasando, qué nos está pasando, ¿no? Porque realmente hay algo que no puedo creer todavía que no haya escuchado a más personas que están en el tema de conciencia, entre comillas, hablar de esto, que se está haciendo muy evidente. Algo está pasando a nivel colectivo y es tiempo de hablarlo, es tiempo de preguntarnos al menos, conectarnos para preguntarnos, no para tener respuestas, todavía no las tenemos, pero al menos empezar a preguntarnos otras cosas para ver para que esto realmente pare. Que pare de haber tantas mujeres muertas, tantos hombres desquiciados, y que realmente podamos tener una humanidad más sana, ¿no? Que volvamos a la base que todos somos seres humanos, seamos hombres o mujeres o de otro género. Así que aunque tengo mucha ignorancia en un montón de cosas y siento que mi responsabilidad por lo que hago, hablar de esto, por lo menos poner en preguntarnos, ¿no? Poner el espacio para preguntarnos y reflexionar. Les dejo un abrazo grande, 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 grande. Gracias por escucharme, gracias por recibir y que sea de servicio como siempre. Y feliz cumpleaños, Sole.